Vamos a finalizar nuestra clase de esta semana entonces con el último ejemplo, que sería el 7.63, que dice, se descarga vapor saturado a una atmósfera desde una turbina a una velocidad de 1150 kilogramos por hora. Se requiere de vapor sobrecalentado a 300 grados Celsius y una atmósfera como alimentación para un intercambiador de calor. Para producirlo, la corriente de descarga de la turbina se mezcla con el vapor sobrecalentado disponible de una segunda fuente a 400 grados Celsius y una atmósfera. La unidad de mezclado opera en forma adiabática. Calcule la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 grados Celsius producido y la velocidad necesaria de flujo volumétrico de la corriente a 400. Entonces tenemos unas cuantas cosas acá. Ahora tenemos por un lado una turbina, bueno, que estrictamente no es necesario que coloquemos como parte de nuestro diagrama de flujo, pero tampoco estaría de más entender un poco el proceso, ¿verdad? Esta sería nuestra turbina y tenemos que, lo que nos dice el problema es que se descarga vapor saturado desde una turbina. Entonces, esto sería nuestra corriente de vapor. Esto sería nuestro vapor saturado. Ok, entonces la presión, digamos presión 1 de una atmósfera y el flujo, digamos M1, es de 1150 kilogramos por hora. Por otro lado tenemos que lo que yo quiero es vapor sobrecalentado a 300 y una atmósfera como alimentación para un intercambiador de calor. Entonces, yo quiero que al final, digamos, luego de que tengamos nuestro mezclador, la salida final que yo quiero obtener es nuestro vapor sobrecalentado. Y este vapor sobrecalentado va a estar a una temperatura, digamos, T3, porque sería nuestro estado final. Quiero que esté a 300 grados Celsius y la presión 3, que también va a ser una atmósfera. ¿Está? Sería la presión 3. La pregunta es cómo yo obtengo este valor de 300 grados Celsius. Ahora mismo, lo que primeramente podrían hacer para evaluar esto o la situación en la cual estamos es mirar cuál es la temperatura de saturación de esta corriente de entrada que tenemos acá. Y si nos fijamos que la presión es de una atmósfera, generalmente la temperatura de saturación para esto debería ser igual a 100 grados Celsius aproximadamente, ¿verdad? O 99, algo si es que hay algún tipo de precisión, digamos, de cómo se esté evaluando. Pero normalmente está en torno a los 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo que está a 100 grados Celsius y necesito obtener como resultado algo que está a 300 grados Celsius, efectivamente, si esto está a 300, que es por encima de la temperatura de saturación, va a hacer que esto sea efectivamente sobrecalentado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo obtengo esto de esta manera? Utilizando esto que sería simplemente un mezclador, en donde además de la corriente que proviene de la turbina en forma de vapor saturado, esto se mezcla con otra corriente y esta otra corriente es la corriente que me dice esto. Para producirlo, la corriente de descarga de la turbina, que es esta, se mezcla con el vapor sobrecalentado disponible de una segunda fuente y esa segunda fuente sería entonces esta corriente que está acá. Esto sería la corriente 1, esto sería la corriente 2 y esto sería la corriente, no 2, sería la corriente 3, ¿verdad? Entonces tenemos eso. ¿Y qué sabemos de esta corriente 2? Y sabemos que la presión 2 también es de una atmósfera y en este caso la temperatura T2 es de 400
grados Celsius. Entonces se entiende que estoy mezclando algo que está a 400 con algo que está generalmente posiblemente a 100, entonces eso me da como resultado nuestro vapor sobrecalentado a 300. ¿Está? Los datos de caudal o de flujo en este caso que tenemos son el valor de M1. No sé cuánto es el valor de M2 y tampoco creo que sé cuál es el valor de M3, ¿verdad? Entonces vamos a completamente aclarar también eso acá. Entonces, M2 es desconocido, que es justamente una de las incógnitas con el flujo de vapor sobrecalentado que yo requiero, ¿verdad? Calculé la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 producido, que sería esto, y la velocidad necesaria de flujo volumétrico de la corriente a 400. En este caso, bueno, da igual, podemos calcular inicialmente el valor de el flujo de masa a partir de los balances de masa, porque eso es lo que vamos a poder calcular con balances, y simplemente conociendo la densidad del vapor sobrecalentado a la temperatura de 400, eso pueden convertir después a unidades de flujo volumétrico. ¿Está? Otra cosa importante que hay que notar dentro de lo que es el problema es que la unidad de mezclado opera de forma adiabática. Quiere decir que el calor que haya, digamos, dentro de nuestro sistema, en este caso va a ser igual a cero. No hay flujo de calor desde nuestro sistema, que es nuestra unidad de mezclado, hacia los alrededores, o tampoco hay transferencia entre los alrededores y nuestra unidad de mezclado. Quiere decir que si esto es lo que está a temperatura más elevada, esto completamente va a transferir su energía al vapor saturado que tenemos acá y nada de esa energía se va a perder hacia los alrededores. ¿Está? Bueno, entonces continuamos y planteamos nuestro análisis de grado de libertad. El análisis de grado de libertad entonces sería igual a dos incógnitas que serían M2 y M3 menos la cantidad de ecuaciones o datos o especificaciones o relaciones disponibles. En este caso contamos solamente de dos. Esos dos son nuevamente un balance de masa y un balance de energía. Entonces esto es igual a cero. ¿Sí? Entonces, por más de que las dos incógnitas sean incógnitas de masa, yo con un solo balance de masa no puedo resolver ambas incógnitas. Necesito efectivamente una segunda ecuación, que en este caso es la que me va a proporcionar el balance de energía para resolver este problema. ¿Está? Bueno, podemos aclarar también acá de vuelta que acá vamos a tener una H1, acá vamos a tener una H2 y acá vamos a tener una H3. Traten de que en lo posible siempre el diagrama de flujo sea lo más representativo posible y que tenga todas las propiedades, en este caso todos los flujos, todas las temperaturas, todas las presiones. En este caso acá podríamos agregar también que esto es vapor saturado, esto es vapor sobrecalentado, esto de acá también, un problema me decía que era vapor sobrecalentado también. Entonces es importante también conocer el estado de agregación para que justamente no cometamos errores de entre lo que sería líquido saturado y vapor saturado, por ejemplo, que sí ya hay una diferencia importante que puede arrastrar resultados incorrectos. Bueno, vamos a plantear entonces nuestras dos ecuaciones necesarias para resolver nuestro problema. Esas dos ecuaciones son sencillamente el balance de masa del proceso. El balance de masa para un proceso en estado estacionario con entrada igual a salida me dice que el flujo de masa M1 más el flujo de masa M2 tiene que ser igual al flujo M3. Y como ya vimos, con un solo balance, en este caso el balance de masa, yo no puedo resolver mis dos incógnitas que serían M2 y M3. Entonces necesariamente tenemos que plantear también el balance de energía y resolver las dos ecuaciones en forma simultánea. Ahora entonces tendríamos la ecuación del balance de masa
Ahora planteamos la ecuación del balance de energía, que sería simplemente igual a esto. Fíjense que ahora mismo los términos de calor y trabajo, ambos son iguales a cero. Esto es porque el problema me dice que es adiabático. No tenemos términos de energía cinética o de energía potencial, entonces el delta H directamente es igual a cero, ¿verdad? Entonces nuestro delta H es nuevamente número de flujos de salida por H de salida menos sumatoria de M de entrada por H de entrada, y esto es igual a cero. Entonces, los flujos de salida o el flujo de salida, ya que hay solamente uno, en este caso es el flujo M3, y esto sería H3 menos la sumatoria de vuelta, que sería M1 por H1 más M2 por H2, y esto va a ser igual a cero. Vemos de vuelta, H3, H1 y H2 son variables que necesitamos conocer para que el balance se pueda resolver, o sea, en conjunto con lo que teníamos arriba, ¿verdad? Esto sería entonces nuestra ecuación 2. Combinando 1 y 2, se supone que sí se debería poder resolver el problema. Por ejemplo, podemos tomar como M3, reemplazando acá. Entonces directamente quedaría M1 y M2, y la única incógnita que quedaría acá sería entonces M2, ¿verdad? Entonces ese sería un procedimiento para resolver, digamos, si quisiera hacer esto a mano. La ventaja que tenemos es que yo simplemente planteando las ecuaciones, así tal cual como tenemos acá en ES, se va o se debería poder resolver sin problema, ¿verdad? Entonces, volvemos a nuestro problema acá arriba y simplemente visualizamos a ver si es posible obtener esos valores de entalpía H1, 2 y 3. Entonces, en este caso, es posible obtener el valor de H1, si es posible, y por ejemplo, si colocamos en ES, esto estaríamos colocando como función de la presión 1, y X sería igual a 1, entendiéndose que esto representaba vapor saturado. Entonces H1 podríamos sacar a partir de esto. H2 sería como función de la presión 2 y la temperatura 2, y esto también podríamos sacar como función de la presión 3 y la temperatura 3, que también sería un dato, ambos serían datos conocidos. Bueno, entonces no tendría problema en sacar ninguna de las entalpías. Y eso, ¿verdad? Teniendo ya esos balances de esos valores de entalpía, simplemente eso introducimos acá, acá y acá, y ya podríamos resolver las incógnitas, que serían M3 y M2, que es básicamente lo que me pide el problema. ¿Está? Bueno, y hasta aquí sería entonces el contenido de la clase de ahora, por esta semana, para de alguna manera tampoco cargarles demasiado con mucha información o con mucho contenido. Y lo que sí puedo adelantar es lo siguiente. El siguiente problema, que es el que tenemos acá, es básicamente un problema bastante similar a cualquiera de lo que ya habramos resuelto, digamos, anteriormente. La idea es simplemente aplicar eso a una operación unitaria un poco más compleja, por si quieran llamarlo de esa manera, en donde tenemos distintos flujos o distintas unidades. Es como para que tratemos esto como un sistema en donde haya unidades múltiples. Digamos, tenemos por un lado la columna de destilación, que sería esto, tenemos otra unidad que sería el condensador, tendríamos también por otro lado el punto de mezcla, que sería más o menos lo que estaría acá. Entonces tenemos estas tres unidades, acá tenemos un rehervidor, acá tenemos nada. Entonces tendríamos, digamos, estos distintos, estas distintas unidades, ¿verdad? Entonces, la idea de este problema es sencillamente igual que cualquiera de los anteriores, es a partir de este diagrama de flujo
ver cuáles son las incógnitas que me pide evaluar el problema, plantear el análisis de grado de libertad y resolver las incógnitas que me pide el problema si es que se puede. Para ir adelantándole un poquitito, porque lo que me parecería correcto es que como el contenido de los otros tres problemas es de alguna manera no tan largo, probablemente tengan un poco más de tiempo para estudiar o para en este caso trabajar esta semana, ¿verdad? Entonces, les pediría que traten de resolver este problema, traten de plantear y vayan preguntando todas las dudas que tengan acerca de este problema antes de la clase que viene. Entonces, si es que no hay muchas dudas o no hay muchos problemas, entonces podemos de alguna manera simplemente hacer una explicación un poco más breve de lo que sería esto para ir adelantando y ir avanzando con nuestro contenido. De manera de no estar repitiendo también muchos problemas, siendo que esos problemas sean similares, ¿verdad? Entonces, una última cosa que querría aclarar con respecto a este problema es lo siguiente. Las incógnitas que al final van a leer que tenemos acá es la alimentación de calor necesaria al rehervidor y el calor que se debe eliminar en el condensador. Y la otra incógnita es los requerimientos de calor netos para el proceso. Fíjense que las incógnitas que me pide que calcule son solamente los flujos de calor en este caso, para el hervidor, para el condensador y para el proceso completo. O sea que inicialmente el proceso completo se entiende que es todo esto, en donde el proceso completo le incluye a la columna, le incluye al condensador y le incluye al rehervidor. Quiere decir que todas las cantidades de calor que están presentes en la columna, condensador y rehervidor son lo que forma, digamos, lo que sería el calor total del sistema. ¿Sí? Y el problema básicamente me pide ese calor total, me pide este calor del condensador y me pide este calor del rehervidor. ¿Sí? Les digo esto porque si hacen el análisis de grado de libertad, probablemente si hacen solamente ese análisis de grado de libertad para los balances de masa, es probable que encuentren que ese valor de análisis de grado de libertad les resulte mayor en este caso a 0. No sé si les va a dar 1 o 2 o 3 o no sé cuánto. Y recordando un poco el significado del análisis de grado de libertad, significa que en esas condiciones no voy a poder determinar todas las incógnitas que yo presento en el diagrama de flujo. ¿Está? Eso quiere decir que, por ejemplo, creo que eran los flujos que están en esta corriente o en esta corriente de acá. Estos dos flujos que están acá, digamos, son flujos que probablemente no van a poder resolver o no van a poder determinar. Pero eso no quiere decir que no van a poder responder a las preguntas que en este caso está planteando el problema. ¿Está? Entonces, independientemente a que el análisis de grado de libertad en este caso les dé igual a distinto en este caso que 0, eso no quiere decir que las preguntas de este problema en particular no se van a poder responder mediante los balances que sí van a tener disponibles. ¿Está? Bueno, entonces creo que es conveniente dejar esto hasta acá para no extendernos demasiado tampoco. Y de vuelta, traten de plantear, pregunten si es que tienen dudas para tratar de ayudarles en la semana y seguimos entonces dependiendo de esto la semana que viene explicando desde cero esto si es que quieren o explicando solamente algunas cosas o directamente pasamos al siguiente contenido de esta unidad. ¿Está? Bueno, dejamos entonces por ahora hasta acá y nos vemos en la siguiente clase.